Saludos amigos de BeHealth, Lili García nuevamente con ustedes. Bueno, hablar de la salud del hombre es algo bien diferente a hablar de la salud de la mujer. Para empezar, hay muchas condiciones que los hombres padecen con más frecuencia, algunas enfermedades crónicas inclusive que las mujeres. Y por otra parte, dicen las estadísticas que nosotras las mujeres vamos más a los médicos y hacemos en términos generales más prevención que los hombres. Por lo tanto, sí es una preocupación y vamos a hablar precisamente sobre este tema con la científica y comunicadora en salud, doctora Mariceli Santiago Ortiz. Mariceli, bienvenida nuevamente a BeHealth con este tema tan importante. Contenta de estar aquí nuevamente, hablar de los hombres, un gran tema. Un gran tema. Cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, define la salud del hombre, uno diría pues es lo mismo que la salud de la mujer, o no necesariamente. Pues yo creo que la definición es bastante similar, porque cuando pensamos en salud, pensamos rapidito en lo que es ausencia de enfermedad. Eso es lo que Claro. pensamos cuando pensamos en salud. Pero cuando nos referimos ya a lo que es una entidad como la Organización Mundial de la Salud, que muchas veces lo que busca es no solamente definir conceptos en un lenguaje básico, muchas veces lo que la Organización Mundial de la Salud busca es que cuando nosotros leamos un concepto, tengamos palabras claves para que nos acordemos qué significa. Eso es lo que buscan estas entidades. La Ok. Organización Mundial de la Salud define salud precisamente o salud del hombre como las esferas que tiene cada uno de los hombres. Por ejemplo, ¿verdad? Las esferas que más adelante vamos a discutir, muchas de estas esferas son esferas de calidad de vida, son consideradas como calidad de vida. Y cómo estas esferas van interaccionando unas con otras para el final del día que este hombre tenga una salud óptima. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Tener una salud óptima. Y cuando hablamos de salud óptima, hablamos de salud física, salud emocional, ¿qué incluye? Salud física, salud emocional, salud espiritual, salud también en cierta medida económica, la salud ocupacional, que eso vendría siendo trabajo, la salud que pueda tener ese caballero en sus relaciones, todo lo que implique impacto en ese hombre, ¿verdad? O con lo que interaccione ese hombre. Todo eso tiene un impacto en su salud indirecta o directamente. Y lo que yo mencionaba al principio, quería saber si estabas de acuerdo, que nosotras tendemos a preocuparnos más, no solamente por nuestra salud, sino por la salud de ellos, Mm. que ellos mismos, y cuánto esto se convierte en un problema. Bueno, es que realmente es un problema. Ahora, podemos decir ahora, pero me atrevo a decir que desde hace muchos años atrás se ha vuelto un problema y de hecho y se ve la diferencia en términos de epidemiología, se ven diferencia de los patrones, de los porcentajes de incidencias de enfermedades crónicas que vemos, que hay unas enfermedades que se ven más en los hombres que en las mujeres, que hay enfermedades que causan una mortalidad mucho más rápida en hombres que en mujeres también. Y esto sucede porque pues tal vez, para mencionar algunos factores, tenemos factores como lo que es conducta, lo que son hábitos que ya tienen los hombres tal vez de las familias, ¿verdad? Esto viene mucho de dónde aprendieron esas conductas o estos hábitos de cuidar su salud, ¿verdad? Ajá. ¿Quiénes educaron a estos hombres para que estos hombres tomaran en cuenta que su salud es importante? Así que hay que tener eso en cuenta. Los hombres también se les hace mucho más difícil sacar una cita médica, se les hace más difícil que a nosotras las mujeres. Muchas veces la que termina sacando la cita médica ya es la hija, es la esposa, es la hermana, es la mamá, Es alguien la saca la mamá, cita claro. médica para que, ¿verdad? Para que ese caballero o ese adolescente o ese hombre vaya a la cita médica. Y más importante aún, en muchas ocasiones también vemos que los hombres no practican las buenas prácticas de prevención y detección temprana, que esto es bien importante porque son dos factores que cuando los unimos se vuelven bien poderosos porque nos dan respuestas, ¿verdad? A corto y a largo plazo. Y después, más adelante en un futuro, también podemos decir que en cierta medida le alarga la vida a la persona, o sea, la sobrevivencia a Seguro. caballero. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, sí, la conducta y los patrones entre esa preocupación, ¿verdad? O esa diligencia que puede tener un hombre versus una mujer para ir a una cita médica y atender su salud, ciertamente es bien diferente. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las condiciones más prevalentes en Puerto Rico en los hombres, ¿verdad? Y cuáles son las estadísticas en términos
generales de condiciones crónicas? Pues mira, enfermedades crónicas generales, hay ciertas preocupaciones en el Departamento de Salud a los datos del 2021-2022, que sabemos que son causas de muertes que tocan la mayoría de la población en Puerto Rico, como por ejemplo lo que es la diabetes, lo que son enfermedades cardiovasculares, lo que vendrían siendo también, por ejemplo, el cáncer, el COVID, accidentes que causan otras enfermedades, ¿verdad? Que no necesariamente una enfermedad, sino también a veces son accidentes o lesiones que pasan, que causan también muerte. Pero cuando también hablamos ya de enfermedades crónicas, también cabe destacar que, y esto es un dato que mucha gente en Puerto Rico sabe, 68% de la población en Puerto Rico adulta al menos padece de una enfermedad crónica. Esto sin contar los cuidadores. Y eso es un número bien alto. Eso es más de la mitad de la población en Puerto Rico padecen de una enfermedad crónica diagnosticada, porque hay otras que a lo mejor al principio todavía no hay síntomas y no hay inicios todavía de esa enfermedad y todavía la persona no sabe que la tiene, pero por lo menos registrada, por lo menos una enfermedad crónica sí la tienen. Algunas de ellas, y cuando las comparamos, ¿verdad? En tasas o porcentajes, por lo menos tenemos lo que es la presión arterial, ¿verdad? Es una de las que más sigue llamando la atención. Una de cada 5 individuos pudiera padecer de presión arterial y ya lo están demostrando. 2 de cada 5 individuos están demostrando lo que es artritis. 2 de cada individuo están mostrando fuertemente lo que es diabetes. 3 de cada 20 individuos están demostrando lo que es depresión. Así que pues son enfermedades, ¿verdad? Que algunas de ellas pudiéramos considerar crónicas, otras no, pero al final del día siguen siendo enfermedades y enfermedades ausencia de salud, ¿verdad? Y y lo que estamos buscando es una salud óptima. Así que cuando vemos estos datos y vemos estas tasas o porcentajes, pues tenemos que en cierta medida sí preocuparnos, pero tomar acción, ¿verdad? Preocuparnos en el sentido de decir, ¿qué podemos seguir haciendo a través de la educación para que los hombres se animen y los hombres escuchen las campañas de prevención y las campañas educativas? Porque las hay, Lili, estas campañas están ya. Hay campañas dirigidas a los hombres. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para que esos hombres no solamente se nos queden en la fase de estoy escuchando la campaña de educación y de prevención y de detección temprana, queremos empujar a ese hombre a que se haga su examen diagnóstico, a que no brinque sus citas de rutina, a que haga lo propio para que cuide su salud? Porque si es un hombre que a lo mejor no tiene esposa o a lo mejor está un poco más aparte, ¿verdad? Pues ¿quién le saca esa cita? O sea, ¿quién está a cargo de él? Así que pensando en eso, pues tenemos que darle ese poder en las manos y empoderar a los hombres a que sean un poco más valientes y que tomen acción en su salud, porque muchas veces cuando uno habla con ellos, pues muchas veces pudiéramos decir que sí puede ser dejadez, muchas veces se les olvida, pero también está el factor miedo, o está el factor, no, es que ya en mi familia ya esta enfermedad está, así que a mí también me va a dar. Entonces, como me va a dar, pues ¿para qué ir al médico? Pero pues entonces no hacen labor de prevención, que es lo que deberían estar haciendo. Pues entonces no hacen la prevención, pero tampoco se ocupan y tampoco entonces hacen nada para poder ir al médico. Entonces brincan su cita, los exámenes de detección como pues ya me va a dar, ¿para qué me lo voy a hacer? Entonces ya toman una actitud completamente de ¿para qué me lo voy a hacer? Entonces a eso es a lo que vamos, ¿verdad? Hay que ir cambiando y transformando esa mentalidad, ¿verdad? Y dejarle saber, no es que te vaya a dar o es que ya te va a dar ya, es que vamos a ver qué se puede hacer para que a lo mejor no te dé o a lo mejor esa enfermedad llegue es prevenir. Se puede prevenir o te dé un poco más adelante en tu vida, ¿verdad? A veces tenemos hombres jóvenes en la cuarta edad de su vida y cuando tú los escuchas hablar de esta manera, pues uno se preocupa porque uno dice un hombre de 40, 42, 45 años, un hombre joven todavía, tiene una vida por delante. Vamos a hablar un poquito, tal vez es uno de los que más preocupa, y es el caso del cáncer y particularmente el cáncer de próstata. Cáncer de ¿Cuáles próstata. son, verdad, algunos de los factores de riesgo asociados? Y yo creo que es una de las pruebas a que los hombres más miedo le tienen. No, le tienen miedo, le tienen terror, le tienen terror. Decirle a un caballero que vaya al urólogo, hay que ser un equipo completo en la casa y en la familia para que vayan, para que vayan al urólogo.
Ahora mismo el cáncer de próstata Lili, sigue siendo la enfermedad de mayor impacto, ¿verdad? En los hombres de Puerto Rico. Hay alta incidencia en Norteamérica, en Australia, en otros lugares de Europa. La población que más predispuesta está a esta enfermedad es la población afroamericana, pero en el Caribe también se está viendo un alza muy grande. Cuando hablamos de los hombres puertorriqueños, pues hablamos que el número o porcentaje, ¿verdad?, de diagnósticos de cáncer de próstata está más o menos fluctuando entre un 34 a 36%, que es el cáncer número 1 de incidencia. Y cuando hablamos de mortalidad, pues ya estamos hablando de un 16 a un 18%, más o menos. Esto es un estimado según nos lo indica el Registro Central de Cáncer. El cáncer de próstata en sus inicios, muchas veces los caballeros lo suelen confundir tal vez con problemas urinarios, ¿verdad? Tal vez por los síntomas que puedan tener, pero tienen que estar bien alerta porque pues el cáncer de próstata, como los otros cánceres, ¿verdad? En ocasiones pues al inicio no tiene unos síntomas tan marcados, pero no deja de crecer y las células siguen, ¿verdad?, desarrollándose y pueden crecer entonces y formar lo que son los famosos adenocarcinomas, que básicamente son los tipos más comunes de cáncer de próstata. Hay otros tipos de cáncer de próstata que son menos comunes, como los sarcomas y los tipos de cánceres que son de células pequeñas, que no dejan de ser de cáncer de próstata, son menos comunes, pero como quiera hay que atenderlos, ¿verdad? Hay que atenderlos, Hablamos de factores de riesgo, yo diría que el factor de riesgo número 1 es la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Así que ya cuando tenemos un caballero que tiene más de 50 años, hay que ir hablándole, hay que ir orientándole ya desde sus 40 y pico para que ese hombre sepa que cuando llegue más o menos a esa edad de los 50 años, ya ese hombre sepa que tiene que empezar a visitar su urólogo, tiene que entonces empezar a hacerse lo que son, ¿verdad?, esas pruebas que al momento hay disponibles, que es la prueba de PSA y la prueba, ¿verdad?, rectal, que como ellos dicen son pruebas que molestan, que son pruebas que no los hacen sentir cómodos, pero es como muchas veces cuando se les educa a los hombres se les dice, yo les digo a ellos, yo prefiero tener un momentito de incomodidad a tener una enfermedad crónica que tenga que estar tomando tratamiento por 1 o por 2 años. Así que yo prefiero pasar por la molestia de una prueba de detección, ¿verdad? Que pueda detectar que hay una anomalía y poder tomar acción versus estar enferma, ¿verdad? Así que yo te diría que ese es uno de los factores de riesgo para cáncer de próstata. También otro factor de cáncer de riesgo es la parte genética. Se ha comprobado que cuando los hombres tienen mutaciones en los genes BRCA2, que también están muy asociados con cáncer de seno, también son hombres que presentan cáncer de próstata. La alimentación sigue estando ligada, esto siempre ha estado ligada con, ¿verdad?, mala alimentación con diferentes tipos de cáncer, el cáncer de próstata no es la excepción. Y también lo que se le llama la famosa prostatitis, que es cuando hay inflamaciones de la próstata como muy seguidos y se le trata. Que son recurrentes. Exacto, y el paciente le sigue dando. Esto todavía está bajo investigación, pero sí sigue siendo como un indicador ¿verdad?, que el urólogo utiliza para dejar saber qué está pasando, que la próstata ¿verdad?, sigue pasando por estos procesos de inflamación. Así que aunque hay diferentes factores de riesgo, que son factores que predisponen a una persona para que padezcan de una enfermedad, no necesariamente, Lili, esto se ha discutido en otros Facebook Live y siempre me gusta repetirlo, aunque hayan factores de riesgo que usted tenga, no significa que usted le va a dar la enfermedad. Lo que significa es que usted esté pendiente y alerta, ¿verdad?, a esa lista de detalles o esa lista de factores de riesgo que ya está detallada para que usted vaya viendo, como uno dice, en dónde uno está parado, pero no necesariamente la enfermedad. Claro, pero si sabes que has tenido abuelos, padres que han padecido de cáncer de próstata, pues obviamente es mejor ir más temprano a hacer las pruebas de discernimiento, ¿no? Los antecedentes familiares también tocan una parte bien importante. Y un mito que de hecho muchas veces está presente, Lili, y también yo veo, ¿verdad? Esto lo veo, se ve más en los hombres. Muchas veces en las familias puertorriqueñas la comunicación no es tan abierta, ¿verdad? Y tal vez si hubo algún abuelo que falleció de cáncer de próstata, pues no lo dejan saber a la próxima generación, ¿verdad? Ya sea al hijo, al tío, a los primos, a los nietos. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos cohibiendo de una información bien valiosa a la familia y a la progenie para que se puedan cuidar.
porque si ya hubo cáncer de próstata en la familia, pues vamos a abrir la puerta, vamos a buscar la manera de buscar asistencia, tal vez de un profesional, pero sí dejarle saber a la familia que sí hubo cáncer de próstata o algún otro tipo de cáncer, para que el resto Seguro. de la familia lo sepa. En algunas ocasiones, pues hay que respetar la privacidad ¿verdad? Del paciente, ciertamente. Pero yo entiendo que aunque una persona ya haya fallecido de cáncer en una familia, y el tiempo pasa, ¿verdad? Es como todo, esa información la familia debe de saberla. La familia, los que están vivos, como uno Es dice, ¿verdad? importante. Deben de saberlo porque toda esa familia está en riesgo. En el tiempo que tenemos, quisiera que habláramos un poquito de unas señales que pueden los varones estar pendientes de que podría haber algo que vale la pena monitorear en términos de cáncer de próstata. Pues mira, señales que son bien importantes para cáncer de próstata, si por ejemplo ven que hay sangre en la orina o en el semen, si empiezan a tener problemas más de lo común en lo que es disfunción eréctil, también, si tienen problemas al orinar, muchas veces empiezan a orinar más lentamente o al contrario, están orinando con demasiada frecuencia o cuando orinan también les molesta, pues esos son, ¿verdad? Señales que el hombre puede utilizar para que sean alertas y ese hombre, pues, ¿verdad? Lo que queremos lograr es que llegue al urólogo, porque una vez llega al urólogo, ya el urólogo ya pues puede entonces verificar, ¿verdad? Ese sistema reproductor masculino, puede verificar algunas otras anomalías y si hay algo que no se ve, ¿verdad? Que no se ve bien, pues entonces pues referir a un oncólogo porque sabemos que si podemos detectar algo a tiempo a través de una biopsia, ¿verdad? O a través de alguna muestra, tenemos un oncólogo que ya puede estar disponible para poder entonces hacer un plan individualizado para este paciente y comenzar con un plan de tratamiento. Hay muchísimos tratamientos y tal vez no vamos a entrar en detalle sobre eso, Claro. pero sí quería para terminar, qué consejos básicos o útiles les podemos dar a los hombres que nos están viendo para que cuiden su salud. ¿Por dónde empezar? Bueno, ¿por dónde empezar? Yo diría que sean más valientes, que le demuestren a las mujeres que son más valientes en su salud y que ellos mismos cojan el teléfono, Lili, y saquen sus citas médicas. O sea, que Yo tomen la iniciativa. que tomen la iniciativa, que cojan ese teléfono, llamen a su urólogo y saquen sus citas médicas. Muchas veces se empieza por el médico generalista, pero si ya se sabe que a lo mejor hay un historial, como estábamos hablando ahorita, vaya Ajá. directo al urólogo. Es Ujú. importante que tengan esa relación con este doctor, porque este doctor es el que los va a estar atendiendo básicamente por muchos años. Así que yo diría que ese es el consejo principal, además de que es importante que tengamos, ¿verdad? Presente que los hombres deben de alimentarse mejor, deben de hacer más ejercicio, deben descansar mejor y más importante aún, no faltar a sus exámenes de detección y tampoco brincar sus citas médicas. Como te dije al inicio, a veces está el pensamiento de como ya está mi familia, me va a dar, ¿para qué voy a ir? Pues vamos a darnos la oportunidad de transformar ese pensamiento y darnos la oportunidad de decir, pues bueno, a lo mejor me da, pero a lo mejor si me cuido y a lo mejor tomo algunas acciones a tiempo, a lo mejor podemos, ¿verdad? Hacer que esta enfermedad llegue, pero un poco más lento. Así que Seguro que sí. yo creo que eso es lo importante. Y tomar acción, dentro de todo, tomar acción. Tomar control de tu salud, como decimos siempre en Be Heard. Sí, Gracias a la doctora Mariceli Santiago, como gracias a siempre, ustedes. y gracias a ustedes también por acompañarnos y será hasta la próxima.